Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a su espacio de Mujeres en Dinámica. Es un privilegio saber que siempre contamos con su asistencia a través de TV Quisqueya, canal 1027 de Optimum, para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el canal de los dominicanos en el exterior. Dichi Latino, canal 812, evidentemente nuestro canal de YouTube, Mujeres en Dinámica sin exclusión, MNN, canales Spectrum 67, RCN 86, Fios canal 36, La Hora TV, Vega TV, La Voz de la República Dominicana, señal que llega a todo lo ancho y largo del territorio nacional a través de Claro RD, canal 48, canal 52 de Altiz, Blos JS RD Noticias, y también dar la salutación a esta exposición de este espacio de Mujeres en Dinámica, del espacio Variedades Informativas, la revista a través del 106.9 FM, La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Así, llegando y cubriendo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, el resto del mundo. Providencia Rossi, hola, bienvenida. Gracias, Niurka. Buenas a todos ustedes por estar ahí como siempre en Mujeres en Dinámica. Muchas cosas se va a hablar, pero es importante recordar que este fin de semana es un fin de semana largo porque en los Estados Unidos se está recordando, se está conmemorando el día de Memorial Day. Así es que unos 45 millones de personas se tiene estimado que viajarán en este fin de semana largo, este fin de semana de asueto. Sí, porque realmente se recuerda a los caídos. A los caídos. A los caídos en hechos bélicos. Exacto. Aquí en guerras. No tanto aquí per se en Estados Unidos, fuera de la guerra de secesión de los Estados Unidos, sino la participación de los estadounidenses en diferentes actos en los que han participado. Diferentes conflictos bélicos. No quería decir el nombre, pero conflictos bélicos, claro así que es. sí. En otros países que ha ido Estados Unidos y que han muerto miles y miles de soldados norteamericanos. Entonces el lunes se conmemora el día de Memorial Day para recordar a esos militares caídos en esos conflictos. 45 millones de personas se movilizarán, así es que, como siempre decimos, que conserven las reglas, que cuiden las reglas, exacto, mantener las leyes de tránsito, sobre todo para que puedan retornar a los hogares, manejar con prudencia, exacto, y también providencia, retornar a tiempo para que se eviten estos tapones que son producto de que muchas personas se desplazan en carros privados, también en autobuses y en los trenes. Y en aviones. Y en aviones también. Por el área. Pero tú sabes que cuando hay una fecha conmemorativa como esta, yo siempre digo, bueno, la gente lo asume como un asueto, como un día de irse, de divertirse, de descansar, de pasarlo en familia, pero lo menos que la gente hace, en su mayoría, es reflexionar sobre qué el día se conmemora ese día. Claro. Entonces, también hay que hacer un stop, una parte, y detenerse y pensar, oye, ¿por qué hoy no tenemos que elaborar? ¿Por qué hoy no tenemos que ir a la escuela? Bueno, porque tantos miles de personas perdieron la vida por esto, por aquello, por defender nuestra nación, por defender nuestra soberanía, por defender una causa, claro, que esté correcta o no esté correcta, pero estamos defendiendo una causa. Por ejemplo, el caso, yo pienso, Providencia, lo que tú señalas es importante en el sentido de que en este momento Estados Unidos está inmerso en unos actos bélicos. Ustedes recuerdan el asunto o la guerra ya hace algún tiempo entre Ucrania y Rusia, de la cual también Estados Unidos forma parte de esto. Israel-Palestina. Israel y Palestina, el principio del conflicto. Entonces, Irán ahora en este momento.
Luego de todo esto que se está dando, hablaremos un poquito más avanzado en el programa sobre lo que está pasando y esta visita que realizó en el marco de este conflicto con Irán que realizó Estados Unidos a China, ¿no? Que no podemos tapar el sol con un dedo, se levanta como el gigante de todo esto y el referente marcado. Después de la visita de Donald Trump, también la visita del presidente ruso Vladimir Putin en una 25ª visita de parte del Estado ruso a China. Entonces, todo esto sería importante, como bien señala Providencia Rossi, hacer ese espacio de reflexión de que Estados Unidos, los estadounidenses, valoren realmente la pertinencia de estos conflictos en los que ha estado envuelto Estados Unidos y si de verdad estas pérdidas de nuestros hombres, de nuestras mujeres, nuestros ha jóvenes, valido la porque y los generalmente jóvenes. son muchachos jóvenes que van... Y las minorías, Sí. porque quienes pierden la vida son de ascendencia de las hispana, minorías. latina, Exactamente. las Entonces, minorías. también revisar los campos que nos estamos abriendo en este momento, los frentes. Sí. Por ejemplo, luego de esta llegada, el retorno a Estados Unidos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a China, entonces se destapa este asunto de Cuba. De Cuba. Y lo que está pendiente con Venezuela, es decir, O sea, lo que sucedió con Venezuela, que fue en unas horas, ujú, ahora las amenazas y la acusación. la acusación formal ya del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Claro. hacia Cuba, que se venía hablando y se venía intimidando y ya, haciendo cosas. está pero concretizado. Ya esto es otro nivel, porque ya el Claro. Departamento de Justicia propiamente 4 o 5 cargos para el expresidente cubano Raúl Castro y que ya los cubanos de la isla se han pronunciado. Junto con él ya Cuatro personas. cuatro individuos más. Nos llega una nota, pero antes de que pasemos a esa nota, Providencia, también quiero en esa tesitura de que nos quedemos aquí en Nueva York. Y es que ciertamente estamos en Nueva York con mucho calor, ya inicia el calor, inicia el verano. Junto con esto inicia la efervescencia de la gente, la salida de la gente, la poca ropa de la gente y el asunto de el uso indiscriminado y de forma abusiva de aquellos que utilizan las escaleras, las entradas de los edificios para entonces hacer sus bonches, ¿no? Sí. Y hacer sus barbecues. Y los parques también. Y los parques en detrimento, ¿no? Con el conglomerado que habita estos entornos. De hecho, hacer el señalamiento para los y las amigas del espacio de Mujeres en Dinámica, y es que aquí en Nueva York está prohibido consumir alcohol en la vía pública. Está prohibido bloquear las aceras con mesas, sillas y otros objetos. Está prohibido hacer fuego abierto en calles o parques públicos, como estaba señalando Providencia. En este sentido, si usted lamentablemente en su entorno esto está pasando, usted tiene todo el derecho, le asiste a llamar al número de reporte al 311, porque basta de eso y sobre todo, en el caso muy especial y asumo como tal esta responsabilidad, los dominicanos a veces como que también olvidamos en el sitio en el que estamos y formamos parte de este paquete de la distorsión y de los disturbios en los sitios donde vivimos. También hay que rescatar y decir que mayorías también, las minorías de afrodescendientes o también utilizan este tipo de mecanismo de hacer los barbecues en las aceras de sus edificios, señores, y esto está prohibido. Pero tú sabes que hemos visto ahora en New York, en el Bronx, en Manhattan, cuántos incendios han sido provocados. Claro. Uno de ellos específicamente por una colilla de cigarrillo encendida que lanzó alguien. No se percató de apagarla no y todo se percató. eso. 3 vidas perdidas ahí. Entonces, otra cosa que prolifera en este tiempo es el ruido, la contaminación sónica que existe en estos días, señores, es increíble, es infernal,
que la gente no puede descansar, no puede caminar en las calles porque hay un ruido infernal de vehículos que van con bocinas a todo lo que da, de gente que se pone en una esquina con bocina, con ruido, con música, Claro. con altoparlantes. O sea, eso también es una agresión a la ciudadanía, al entorno, a la En este tranquilidad. caso a los neoyorquinos, a los neoyorquinos, que a la es tranquilidad. específicamente el caso que estamos tratando el día de hoy. Entonces también eso hay que ponerle ojo a la contaminación sónica que estamos sufriendo en esta época del año. Así es. Señores, para ratificar, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York cuenta con el Código Administrativo 24-149 que vigila el uso, mantenimiento o encendido de cualquier fuego abierto que cause emisión de contaminantes al aire libre. Es ilegal tener una parrillada o barbacoa con fuego abierto en la calle pública y en los parques infantiles. Si usted desea hacer algún tipo de esta actividad, llame al número 311 para que ellos les puedan informar correctamente dónde usted puede hacer este tipo de actividades. Y siguiendo aquí en New York, señores, uno ve informaciones en los países nuestros y uno dice, bueno, eso pasa en nuestros países, pero no, pasa donde quiera, porque vimos las imágenes de una señora que cayó en una alcantarilla en plena Quinta Avenida de New York. Y eso fue bastante doloroso, ha sido bastante doloroso. La señora a eso de las 11:20 de la noche sale de su vehículo Mercedes-Benz. Que no hay mucha gente en la calle. Que no hay mucha gente. Puede percatarse en del la accidente. pura Quinta Avenida, señores. Wow. Donde está la crema innata ahí de Claro, todas las claro. tiendas exclusivas de Nueva York. Y sale de su vehículo, de su Mercedes-Benz, y no puede tocar tierra porque cae directamente a un una hoyo. alcantarilla Wow. abierta. Testigos que estuvieron ahí narran lo doloroso que fue no poder ayudar a esta señora mientras gritaba auxilio, me muero, porque estaba siendo devorada por todos estas... Por los gases. Los gases y todo que hay dentro de esa alcantarilla. La emergencia duró unos 20 minutos para llegar, pero ya era demasiado Ya era muy tarde. Definitivamente eso debe ser un llamado de alerta a Providencia Claro. para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, porque definitivamente hay un desastre a todos los niveles con el asunto de las alcantarillas, con el asunto de huecos gigantes, Sí. islotes en las carreteras. Yo sé que ellos han desarrollado antes de la salida del ex alcalde Eric Adams, venían desarrollando una serie de tapados de hoyos Sí. o chapes, De bacheos. de bacheos, como ellos le llaman técnicamente, pero eso ha sido insuficiente, todavía siguen agrietándose, además que recuerden ustedes, venimos de un invierno fuerte en el que hubo que esparcir sal en la calle y definitivamente también la sal contribuye a que estos hoyos no se hagan un poquito más grandes. Yo entiendo también, y aprovecho ese comentario tuyo, para hacer un llamado a la alcaldía y decirle a la alcaldía, señores, que vayan a los barrios pobres de los cinco condados del estado, del estado de Nueva York, porque hay montes en el área residencial donde vive la gente. Sí. Hay montes en las esquinas, hay vertederos de basuras. Es decir, una serie de cosas. Yo entiendo que ciertamente no tiene tanto tiempo el nuevo alcalde, Zohran Mamdani, pero ya es tiempo de que veamos luces al final del camino, de que estamos en los pasos de arreglar las cosas, de que los neoyorquinos nos merecemos tener un buen transporte, tener vías adecuadas para el desplazamiento, la vigilancia permanente de que esto no vuelva a suceder, el fallecimiento lamentable de esta señora que es de clase media alta, porque anda en un vehículo, aunque aquí cualquiera puede tener un vehículo Mercedes-Benz, con un crédito bueno, usted lo logra. Pero una señora de 56 Pero una señora años. de 56 años, es decir, pienso que esto debe ser un llamado de alerta para las autoridades en este sentido. Nos falta mucho, hemos perdido mucho tiempo y basta ya de discurso, de sonrisas, hay que aterrizar realmente los trabajos. Porque no se gobierna a través de los medios de comunicación, se informan las cosas, pero no se gobierna ahí, se gobierna en el terreno de juego. Por ejemplo,
Y siguiendo en Nueva York, el aeropuerto La Guardia, un gran socavón que había sido denunciado y que, bueno, paralizó a una semana, a unos días específicamente, de que sea este día de Memorial Day y que tantas personas toman un vuelo para viajar de una ciudad a otra, de un país a otro, aprovechar el asueto de este fin de semana largo, pues está paralizado por un buen tiempo este aeropuerto por el gran socavón que ya se conocía de que existía. Pero en una inspección, oye, pero no han reparado esto, ¿qué pasa? Entonces están en esas labores. O sea, son cosas que no deben de pasar. Claro que no. Y hablando de aviones y hablando de situaciones aéreas, lo que pasó, vamos a trasladarnos a Santiago, a la República Dominicana. Un vuelo directo, desde New York. Exacto, vamos a Santiago. Pero el vuelo era de Santiago para New York. El Licey, que es donde está el exactamente, aeropuerto. Que Licey al medio. Que salió de Santiago, tuvo que devolverse por una emergencia médica. Un olor fuerte sale de la cabina y varias personas comenzaron a sentir síntomas como vómito. Y gracias a Dios que no fue el piloto Providencia. ¿Tú te imaginas? O el copiloto. Pero hay unas 5 personas que tuvieron que ser ingresadas y las demás sufrieron ataques de pánico por esta situación. Y por eso te digo, supón tú que esa molestia no haya sido en la cabina de los pasajeros, sino en la cabina del comando, donde está el piloto, donde está el copiloto, que pase algo así. ¿Tú te imaginas? Bueno, yo aprovecho que tú dices eso, porque realmente me está como alertando tengo inquietud en el sentido de que, señores, no hemos magnificado en la dimensión que corresponde este asunto del bloqueo y de la llegada a tiempo de los combustibles a nuestros países. Y todavía no vamos a conversar sobre eso, lo haremos un poquito más tarde con voces expertas en este asunto, y es que de verdad creo que no hemos dimensionado el problema que van a tener en el área, no solo el transporte terrestre, sino el transporte aéreo, claro, porque todo ese combustible viene de alguna parte. Entonces, de verdad eso me está llamando mucho la atención, este tipo de incidentes que se están presentando a nivel aéreo, debe llamarnos la atención. A la aeronáutica civil en la República Dominicana. No escuchamos que dice absolutamente nada. No sé si es que existe o no existe, no sé. Bueno, por el momento, en cuanto a los combustibles, como tú bien dices, hay países que no producen ni una gota de petróleo. Dominicana es el caso. El caso de la República Dominicana. Que tiene que importar. Y mira cómo han ido subiendo los combustibles en los últimos 2 meses. Recuérdate que el conflicto que existe entre Estados Unidos, Israel e Irán, que el estrecho de Hormuz está cerrado y hay para una parte, porque los que son aliados y son afines con sus políticas, ellos les están permitiendo el paso. Pero yo veo que en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, en vez de buscar amistad con segmentos, con pueblos, ¿no?, que puedan dar algún soporte, ¿no? No peleamos con Venezuela. No peleamos, ¿me entiendes? Con Venezuela, con México. Entonces, que recibimos, República Dominicana recibe durante muchos años. En el caso de Venezuela. El petróleo venezolano. Exactamente. Entonces, en el caso de México es como si tampoco existiera y como si México no produciera petróleo. En última instancia, ahí vamos a conversar, eso es un tema que tenemos pendiente, del acuerdo que hizo el gobierno dominicano con el gobierno de los Estados Unidos para permitir justamente el acceso y el uso del espacio aéreo e incluso algunos aeropuertos, ¿tú entiendes? Entonces, pero también hablamos de narcotráfico y de terrorismo y decimos con punto y coma cuáles son esos elementos que para nosotros como República Dominicana, como gobierno, forman parte del terrorismo, es decir, hasta qué punto nosotros nos estamos poniendo en medio del huracán, donde nos vean con tanta claridad. No, pero claro, estamos expuestos. Hace rato que ya tomamos partido en una cosa que nosotros no tenemos nada que ver, pero ya nos pusimos. Ya nos pusimos. ¿Me entiendes? Porque
es muy fácil mantenerte al margen. Bueno, esos son un asunto de como dos han hecho naciones. otros países que Ponerse al margen apelan al derecho internacional, y a la internacional. soberanía internacional de Exacto. los países. Bueno, como precisamente dijo Rusia y ha dicho China con respecto al asunto de Cuba. Bueno, cada país tiene derecho soberano. Claro. Cada país tiene derecho soberano a comportarse como él convenga. Claro. Y para eso, si viola algún tipo de derecho internacional, para eso existen organizaciones como las Naciones Unidas que están aunque llamados. no ha hecho mucho, No pero ha es hecho- la entidad que está llamada. Pero es la entidad, Claro no que es sí. otro país que está Claro. llamado a ir a corregir entuertos de otro país. Así es. Es como que yo fuera a tu casa y te diga, no, tú tienes que hacer Pon esto, este esto y cuadro aquello. aquí, pon este espejo allí. No. Usted, esa es su casa Claro. y usted lleva su casa como a usted mejor le convenga. Así es. Providencia, y decirles a los amigos y a las amigas que si usted tiene en mente visitar los Estados Unidos o por qué no visitar otra parte del mundo, usted puede ayudarse en la presentación de su documentación con la asesoría en trámites migratorios y servicios consulares de Úrsula Espinal. Servicios que ofrece Úrsula Espinal son el llenado de formularios para solicitudes y renovaciones de visas, tanto de Estados Unidos como en otra parte, evidentemente, la programación de las citas consulares, la evaluación y la creación de un perfil. Y sobre todo, algo que me llama mucho y me gusta mucho, es que te ayudan a preparar la documentación para que tú no estés delante del oficial de migración buscando el papelito que te están pidiendo. Otra cosa, no presente nada que no le pidan, porque eso pasa con los dominicanos a veces. Hablamos más. Pero, exactamente, llame a Úrsula Espinal al 829-664-8126. Vamos a nuestra primera pausa, retornamos porque resta mucho de este espacio de Mujeres en Dinámica. No se mueva, ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinamica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Sí, señores, continuamos aquí con su espacio de Mujeres en Dinámica y hoy es sábado 23 del mes de mayo, Providencia, y estamos cumpliendo y en ese sentido también conmemorando, como tú decías, en principio hay fechas que son significativas y que en modo alguno este espacio de Mujeres en Dinámica puede pasar por alto. Se cumple 55 años de la desaparición física de El Moreno, Maximiliano Gómez, que ocurrió en Bruselas en el año de 1971, aquel gris 23 de mayo del año 1971, como ya dije, en Bruselas, la capital de Bélgica. Recuerden ustedes, para aquellos que llevan anotaciones, un informe de la policía belga indicó que Gómez, quien tenía 28 años, miren ustedes, jovencitos, para esa época, cuántos hombres, cuántas mujeres nos están faltando en este tiempo, y murió asfixiado al producirse un escape de gas en el apartamento en el que él estaba residiendo en ese momento. Coincidencia, ¿eh? Wow. Coincidencia, Bueno, ¿verdad? claro. Para un sí. personaje como él.
No, y sobre que fundó todo un movimiento como el MPD, secretario del Movimiento Popular Dominicano, sí. Es decir, un hombre de arraigo, un hombre de mucha fuerza, un revolucionario a carta cabal, ¿no? Lo que demostrado. se vivía políticamente en la República Dominicana en ese momento. Hay muchas cosas que todavía forman parte del misterio de la muerte, y que también murió Magali Pinedo, que también forman parte en este tiempo de esas cosillas que la historia dominicana tiene que colocar en la dimensión que corresponde. Nos acompaña, como siempre, para analizar algunos temas, como habíamos dicho en principio, algunos temas que a nivel mundial se están dando en este momento. Oscar Pérez, el ingeniero Oscar Pérez, Oscar Lorenzo Pérez. Bienvenido nueva vez a tu espacio, Oscar. Es un placer, como siempre, señoritas, chicas, de estar con ustedes, especialmente en un momento en que no sabemos si nos volveremos a ver de nuevo. ¿Cómo así? ¿Y el asunto está tan delicado así, Oscar? Sí. Antes que nada, recordar que el Moreno fue parte de un canje que hubo por un militar norteamericano que se encontraba en la República Dominicana y que lo secuestraron. Y es indudable que la versión oficial no cuadra con los deseos de la CIA y del balaguerato de la época. Lo dejamos ahí. Lo dejamos como tarea, pero te dejo la pregunta en el aire y para otro programa. ¿Tú eres de los que piensan que el MPD tuvo que ver con la desaparición de El Moreno? Punto. Bueno, y seguido hasta el otro programa, pero de ahí adelante algo. Ok, exacto. No, hay rumores de que hubieron problemas internos y que eso fue utilizado por elementos posiblemente de organismos de seguridad norteamericanos para identificar y poder asesinarlo. Eso es lo que es tarea de la historia dominicana, y creo que todavía algunos de los participantes están vivos y sería interesante ver cuál sería la versión porque la figura del Moreno es sintomática de una época muy negra en la historia de la República Dominicana, y yo creo que nosotros no debemos dejar de pasar ese momento en el que se vuelve la figura del Moreno y su asesinato, con lo que podría pasar en un futuro muy cercano si tenemos vida después de todo esto. Pero sí, la situación, la humanidad se enfrenta al momento más crítico en su historia. Por primera vez estamos frente a la posibilidad de la desaparición de la humanidad. Los europeos, específicamente la OTAN, han decidido tomar un papel mucho más activo en la guerra de Ucrania, participando en forma directa en la guerra, a través de, no solamente utilizando el espacio de países de la OTAN como Estonia y Latvia, sino también de Polonia y Rumanía, para desde ahí atacar a Rusia. En el fin de semana antepasado, hubo un ataque sobre la ciudad de Moscú con más de 200, 300 objetos volantes. Se han hecho ataques en refinerías, en puntos importantes económicos, y de acuerdo a algunos analistas podrían haber reducido entre un 10 y un 20% la capacidad exportadora de Rusia. La situación es que la OTAN ha pasado de ser participante en las sombras a salir claramente. Lo que ha habido mucha presión sobre Putin por la respuesta muy fría a los constantes ataques y a las violaciones de las líneas rojas que él mismo ha puesto, que en Moscú se está rumorando que si Putin decide no responder directamente a países como Estonia, Latvia, Polonia y Rumanía, podrían inclusive hasta sacarlo del poder. Figuras como el Karaganov, el propio Lavrov y el propio expresidente de Rusia, Medvedev, han escrito cartas y han abierto canales de comunicación muy públicos en Rusia que piden una respuesta contundente por parte de Rusia. Porque lo que está en juego, de acuerdo a él,
Sí, dime. Pero, Oscar, pero vayamos a estas dos últimas visitas que ha tenido China en los últimos días. Por un lado, primero visita el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China, es recibido por Xi Jinping, conversan, pero no hay muchos acuerdos. Sin embargo, días después acude entonces el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aquí sí hubo un despliegue, ¿no? Hubo una firma de más de 40 acuerdos, se declara incluso, se ratifica más bien los 25 años, porque esta es la visita 25ª que realiza el presidente Putin a China. Entonces, ¿cómo vemos todo esto? ¿Cómo por este lado hay esta fricción? Sin embargo, hay esta solidez en esta relación de larga data entre China y Rusia que se demuestra con las venidas vacías, más bien, si podríamos usar el término, de las manos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, en las visitas presidenciales, específicamente en este momento, en que todo lo que es la estructura económica dominada por Occidente se está derrumbando, es más importante lo que no se dice públicamente que lo que se dice públicamente. Y hay que recordar que antes de comenzar lo que los rusos han llamado la misión especial en Ucrania o la invasión a Ucrania, en diciembre del 21, Putin visitó a China. Ha visitado varias veces a China y lo que se está rumorando en Moscú es que se llegó a reafirmar esa aparición en público, que era importante, porque había que reafirmar dónde se encontraba China. Y aparentemente el fracaso de la visita de Donald Trump a China, donde no consiguió ningún tipo de acuerdo, ni ningún tipo de compromiso con China, con respecto a Rusia y con respecto a Irán, específicamente con respecto a Irán. Lo que China ve es lo siguiente. Si Rusia cae, ellos son los siguientes, y eso lo saben ellos. El ataque a Venezuela, el ataque a Irán, son los ataques a los proveedores, a los principales proveedores de recursos energéticos a China, que lo hacen en yuan. Venezuela había comenzado a negociar el petróleo a China en yuanes, Irán lo está haciendo. Lo que significa que eso es la estocada mortal al petrodólar, en instante en que la economía de los Estados Unidos desesperadamente necesita mantenimiento del dólar como moneda obligatoria para la compra de los productos energéticos, lo que le permitiría a los Estados Unidos seguir emitiendo deudas porque el resto del mundo la compra. Es evidente que los chinos le dijeron que no. Y el otro país que también está vendiéndole a China, que es el principal consumidor de petróleo en el mundo, es Rusia, también le está vendiendo a los chinos los chinos le están comprando a los rusos en yuanes. Ahora se está moviendo todo el Golfo Pérsico a partir de que la promesa de protección de los Estados Unidos, de protegerlos a ellos militarmente a cambio de que ellos vendieran el petróleo y el gas en dólares, no se cumplió. Los Estados Unidos fue incapaz de protegerlo e inclusive armamento que estaba en el Golfo Pérsico para protegerlos a ellos, fueron trasladados a Israel para proteger a Israel. Lo que ha conllevado a que ahora, de que seriamente los países del Golfo Pérsico estén pensando no solamente sacar a los Estados Unidos del Golfo Pérsico, sino también comenzar a negociar el petróleo en yuanes y dólares en yuanes. Lo que cual significaría que todo el mundo necesita yuanes para comprarle a los chinos, porque China es la fábrica del mundo. Oscar, ¿cuál es la posición entonces de Estados Unidos en esta carrera por la hegemonía mundial, por el nuevo orden mundial? Porque vemos, como usted acaba de decir, Donald Trump viene con las manos vacías de China, entonces va Xi Jinping, se reúne y viene cargado. Ellos sí llegan a un buen acuerdo. Irán, por otro lado, dice, bueno, se está rearmando con
armamentos que desconocía Estados Unidos. Se está rearmando de nuevo, o sea que es indomable, está indomable por este momento. ¿Cuál es entonces la posición que está ocupando los Estados Unidos en este nuevo orden? ¿Se terminó la hegemonía de los Estados Unidos? ¿Finiquitó? Bueno, claro, ella había terminado con anterioridad en 2018. Lo que pasa es que bajo la cobertura de la agresividad militar se había ocultado las limitantes del poder norteamericano. Ahora, con la derrota militar en Irán, no queda ninguna carta geopolítica para los norteamericanos frente a China. Y la única situación es la siguiente: o llegamos a un acuerdo, lo cual significaría para Europa morir económicamente, y para los Estados Unidos, que sería el término de su hegemonía mundial, y entonces comenzar a la creación de nuevos organismos internacionales que vayan a definir y institucionalizar el nuevo orden internacional. Yo no creo que los norteamericanos estén en esa, ni los europeos tampoco. Ellos tienen demasiados problemas internos, demasiadas deudas, demasiada dependencia del robo de los países del tercer mundo, de imponer su voluntad, y no creo que ellos vayan a aceptar en forma pacífica el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y por eso es que la situación frente a Rusia se ha incrementado para impedir que cualquier tipo de acuerdo China, Rusia, Estados Unidos sea posible. Y por mucha gente piensa que toda aquella peroratas e insultos a los europeos por parte de Donald Trump no era más que un teatro para hacer pretender de que los rusos o los chinos podían llegar a acuerdos independientes con los Estados Unidos. Pero cuando los Estados Unidos se sentaban a la mesa, lo que pedía era todo. O sea, no crezcan, no hagan esto, no hagan aquello, denme todo lo que ustedes tienen a cambio de que yo no los mate. En ese sentido, Oscar, es interesante resaltar que tanto el presidente Xi Jinping de China como el presidente ruso hizo el anuncio, en el caso muy especial del presidente de China, de que en estos próximos días, como tú estás señalando, saldrá una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo multipolar y de nuevas relaciones internacionales. Es decir, y si tú ves, por ejemplo, cuando acude el presidente Donald Trump, va con 27 empresarios privados. En el caso, por ejemplo, de Rusia, acude con el staff del gobierno. Con funcionarios estatales. Entonces, con funcionarios estatales. Entonces, es un asunto de doble vía, a diferencia de la propuesta que da Estados Unidos, que en vez de ir con un equipo... Claramente lo que queremos es que los empresarios vivan, es negociar. Bueno, el detalle es el siguiente. Nosotros podemos decir que en los últimos 20, 25 años en Occidente ha habido un cambio en la dirección de las políticas internas. O sea, los intereses de los Estados Unidos no existen, ni los de Francia, ni los de Alemania. Existen los intereses de esas empresas comerciales, de las cuales toda esta gente, los Macrones, los Mers, son miembros o ex dirigentes de las propias compañías. Entonces, ellos no sirven los intereses de Alemania, ellos no sirven los intereses de Estados Unidos, ellos no le importan los intereses de Inglaterra. Es esas corporaciones que se han vuelto internacionales y que bajo la sombrilla del poder militar, político y económico de Occidente imponían decisiones en todos los aspectos de la vida. Eso se ha ido desmoronando a medida que China ha ido creciendo, y China ha comenzado a decir un momento, ¿cómo que Inglaterra va a estar diciendo a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo que tú vienes aquí a impedirme, decirme que me va a poner sanciones? ¿Cómo que tú me vas a mí, como te están tratando de hacer ahora, de impedirme a mí que yo tenga negocio con Venezuela o con Irán? ¿Cómo que tú me vas a decidir a mí quién va a ser mis compañeros con que yo voy a negociar, con quién no? Entonces se ha intentado durante
durante bastante tiempo, de llegar a una solución pacífica. China seguía comprando petróleo en dólares, Rusia seguía negociando en dólares, hasta que llegó una situación donde en aquella famosa reunión del 2021, en septiembre, entre Putin y Biden, donde Biden le dijo claramente a Putin: a nosotros no nos interesa lo que tú piensas. Exacto. Y comenzó la guerra y dijeron que era darle una derrota estratégica, o sea, destruir a Rusia, como lo dijo el entonces ministro de, que sería ministro de guerra, el ministro de defensa, que la misión era sacar a Rusia del grupo de los países poderosos, o sea, destruir y dividir a Rusia en pedacitos. Pero se le ha hecho muy difícil eso, ¿verdad? Bueno, el detalle es el siguiente. Tú te preguntas, ¿cómo es posible que tantos presidentes en el mundo, especialmente en Europa, se hayan olvidado que Rusia es el primer país con armas nucleares? O sea, y de que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran en contra de Rusia y Rusia no va a responder nunca. Bueno, como también sucede con el aspecto de China, una civilización milenaria, ¿cómo vamos nosotros a querer enfrentarlo? Qué sé yo, Estados Unidos, militarmente. 250, militarmente o económicamente, 250 años que tiene los Estados Unidos de su independencia, mientras que China es un país milenario, un país civilización, como lo es también Irán. Ahora que tú hablas de eso, cuando Xi Jinping le estaba dando un paseo a Trump por el jardín interno de la ciudad prohibida, le comienza a señalar los árboles. Dice: bueno, este árbol tiene 325 años, aquel árbol 250 años. O sea, esos árboles que están en el jardín de nosotros son más viejos que tu país. Que tu país, exactamente. Oye, Oscar, entonces, a propósito de eso que tú estás diciendo, el hecho, o sea, las actividades, el recibimiento, ese acto de recibimiento de Donald Trump allá en China, tiene como muchas aristas por donde cortar. Primero, no fue Xi Jinping directamente a recibirlo como lo hizo con Vladimir Putin. Utilizaron niños en esa actividad que ellos no suelen utilizar. Hay muchos puntitos por donde cortar o sea, de la diferencia de recibimiento entre los dos líderes. Bueno, mira, Xi Jinping es un pragmático. Muy pragmático. Y los chinos, y tú eres, como dice el dicho, tú eres esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Exacto. Los chinos no van a hacer demostraciones abiertas de repudio a Donald Trump. No, claro que no. Porque no es el estilo de los chinos. O sea, Donald Trump es una persona que dice no solamente lo que pasó, sino que se inventan cosas que no pasan. Muy emocional. Y ahora muy emocional. Bueno, más que emocional, el tipo es egocentrista. Él considera que él es la última Coca-Cola del desierto, como lo cree Europa, y que ellos tienen la obligación y el derecho de rehacer el mundo a como ellos les da la gana. Entonces, el hecho de que hayan aparecido tres países ahora, como son Irán, Rusia y China, que le han dicho que no, porque miren lo siguiente, como estuvo diciendo Niurka, China está ofreciendo soluciones, Rusia ofrece soluciones. ¿Qué solución está ofreciendo los Estados Unidos o Europa? No hay. La única solución es: yo no hablo con nadie y le vamos a entrar a tiro. Entonces aparece Irán, a diferencia de Venezuela, él dice: pues si nos vamos a entrar a tiro, vámonos a entrar a tiro. Ven. Sí. Y se entraron a tiro. Bajo amenaza y eso, como está pasando ahora mismo con Cuba, que exacto, la gente está esperando que suceda algo similar a lo que sucedió en Venezuela. Yo dudo que los norteamericanos se atrevan, a menos que locura. No. La gente está esperando. Yo dudo también, como tú, que eso pueda suceder tan fácil como sucedió en Venezuela. Recuérdate que Miami, que Florida se encuentra a 70, 100 millas de La Habana,
Exacto. Exacto, de Cuba, y hasta un mosquito puede volar desde Cuba hasta, hasta Florida. Sí. O sea, una cosa es atacar un país que se encuentra a miles de kilómetros de distancia sin ningún tipo de posibilidades de físicamente atacar a los Estados Unidos, y otra cosa es Exactamente. por muy degradado que esté la, el ejército cubano debido a las sanciones y todos los problemas económicos que existen, la capacidad de Cuba de por lo menos lanzar una granada que llegue a Florida es real. Exacto. Y los dos barcos rusos que han llegado allá sin ningún tipo de impedimento, nadie sabe exactamente qué llevaban. Se sabe que uno llevaba gasolina y petróleo, pero otro supuestamente llevaba comida y cosas por el estilo. Ayuda ¿Qué tan cierto humanitaria. es todo eso? Ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. Exacto, ayuda humanitaria. Sí. Entonces ahora resulta que Cuba tiene grandes reservas de petróleo y los Estados Unidos se van a ver a 70 millas de Cuba sin la posibilidad de explotar esos recursos energéticos. Bueno, podemos hacer un símil en no saber lo que tiene Cuba en cuanto a armamentos, o armamentos para defenderse o para atacar, igual que sucede con Irán, que Exacto. Estados Unidos, el mundo cree que tiene un tipo de armamento, pero nadie sabe en realidad lo que ocultan. Entonces, la pregunta es, ¿atacará militarmente Estados Unidos a Cuba? Posible, todo dentro de las probabilidades. Exacto. Pero sería un error catastrófico para los Estados Unidos. Exacto. No solamente por la cercanía de Cuba en términos de seguridad para el territorio norteamericano. En términos sino geográficos, o sea, la cercanía geográfica. La cercanía geográfica, sino el simbolismo de lo que ha sido Cuba a nivel mundial. Es Exacto. el Goliat contra el David, y sería muy difícil para Latinoamérica permanecer, ¿cómo decirte?, sin intervenir de una forma u otra, mientras los cubanos son bombardeados y misericordiamente. Creo que sería un retorno. Sí, sí. Sería una situación en que habría demasiadas luchas, las calles de Latinoamérica se incendiarían. Y es muy probable que aquellos gobiernos que se alineen directamente con los Estados Unidos puedan tener grandes problemas políticos internamente. Oscar, y también... eso sería, ¿Termina? ¿Concluye? No, que eso sería un antes y después entre las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Oscar, Recordando también que está planteado una reunión de los cancilleres del grupo de los 20, del G20, que se reunirán en octubre aquí en Atlanta. ¿Crea eso algún tipo de expectativa especial? El G20 está muerto, como murió el G7, porque el G20 es una institución que incluye a China, incluye a Rusia, ya no incluye a Irán, que era miembro porque son las 20 principales economías del mundo, pero incluye a Arabia Saudita. Entonces, incluye a Turquía. Y las contradicciones entre los miembros incluye a Brasil y incluye a México. No sé si Argentina todavía es miembro del G20. Pero las contradicciones internas entre los miembros del G20 hacen imposible que el G20 se pueda convertir en cualquier tipo de organismo que pueda imponer o por lo menos plantear algún tipo de solución. Yo no creo que mientras los Estados Unidos no dé y Europa entiendan que la época de ellos controlar, dominar y subyugar al resto del mundo ya pasó, y que se necesitan nuevas instituciones, nuevos formatos de relación en la que todo el mundo gane. O sea, Estados Unidos lo que quiere es que todos los errores que ellos hicieron, su enorme deuda, su transferencia
de su eliminación de su capacidad industrial la paga el resto del mundo. O Y sea China dijo no. que esta reunión sería mero formalismo y también gasto de recursos económicos. Bueno, o sea, a menos que no haya un cambio de actitud, por ejemplo, si de aquí a que se hunda el G20, Rusia ha bombardeado, digamos, parte de 2 o 3 miembros de la OTAN y la OTAN no responde, porque esto es una de las cosas. La pregunta es la siguiente: si Rusia bombardea Varsovia, ¿va a los Estados Unidos a intervenir para perder a Chicago o a New York? ¿O van a intentar que después del ataque a Varsovia vamos a buscar las paces y dejemos eso así? Vamos a hablar. Definitivamente. Y con lo que el asunto está puntiagudo. Oscar, también queda pendiente el asunto de Cuba. Sí, sí. El asunto de Cuba y que ha sido declarado custodio, prácticamente culpable en buen término. El líder cubano Raúl Castro Ruz, junto con 4 personas más. Yo sé que ya no nos da tiempo, que es un tema un poquito complicado y sobre todo que queremos compartir contigo algo que nos envió la misión permanente de los cubanos aquí ante la ONU. Entonces, para compartir contigo, y ese va a ser tema para la próxima semana, entonces, sí. Porque si lo empezamos ahora nos vamos a quedar a medias. Claro. Okay. Muchas cosas por donde cortar y sobre todo la posición de la República Dominicana y estos acuerdos que hizo con el gobierno de los Estados Unidos, también ese otro tema que tenemos que tener pendiente. Si es constitucional, ¿qué pasa con eso? Una pregunta que yo quiero dejar en el aire. Hazla a Providencia. A Provi. ¿Tú crees que Cuba está dispuesta a convertirse en el Irán de Latinoamérica? No creo. De hecho, o sea que tú consideras que los cubanos van a ser otra Venezuela. No, claro que no. Imposible. Desde un principio. Eso es irrepetible. Desde un principio yo he dicho que no sería lo mismo que Estados Unidos intente hacer con Cuba lo que hizo con Venezuela, porque no es lo mismo. No es lo mismo, claro que no. No es lo mismo. Y el pueblo cubano así lo ha manifestado. Claro. ¿no? Y que sus autoridades y el pueblo claro. que vive allá es diferente a lo que piensan los cubanos que viven en Miami. Pero el pueblo cubano no actuaría de la misma manera que actuaron los venezolanos. Okay. Entonces, si tomamos en cuenta lo que nosotros dijimos sobre la posición geográfica de Cuba con respecto a Occidente. Exacto. Imagínate una guerra larga en el Caribe, donde Florida es atacada. ¿Tú crees que el resto del mundo, específicamente Irán, China y Rusia? Irán, China y Rusia se quedarán de brazos cruzados? Pero claro que no. Ya tuviste que cuando este sometimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues Rusia y China también se pronunciaron en contra de eso. Claro. Otra pregunta para que ustedes vean. Haití, que es el país más cercano a Cuba, ¿tiene la capacidad de impedir tráfico de armas a través de él? No, claro que no. No. Bueno, esos son temas, Oscar, que vamos a dejar pendientes para la próxima semana porque el día de hoy ya hemos completado esta jornada. Agradecer como siempre la participación de Oscar Pérez para que nos arroje luz cuando a veces no entendemos alguna dinámica mundial. Llegamos al final, Providencia, gracias. Bueno, gracias señores, gracias a Oscar porque está ahí siempre con nosotros dispuesto a traernos luz, como dice Niurka, y nos vemos en el próximo programa. Esperamos que estas consideraciones que hemos emitido pues les sirvan a ustedes para analizar un poco la situación mundial en que está la humanidad en este momento. Sí, señores, a ustedes cuídense mucho. Hasta la próxima entrega, si Dios quiere. Hasta entonces. Bye bye.
Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.